buenas noches. Le acaban de preguntar al primer ministro Salvador del Solar sobre lo que piensa del anuncio del congresista Gilbert Violeta, que presentará 2 recursos ante el Tribunal Constitucional para aclarar lo que podríamos llamar la gran letra pequeña de la cuestión de confianza, que como sabemos será discutida este martes. No nos ha quedado clara cuál ha sido la respuesta del premier del Solar, pero tenemos aquí en nuestros estudios al congresista Violeta, con quien vamos a poder discutir todas estas materias. Congresista, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, un placer. A ver, usted ha dicho que va a presentar 2 demandas, tanto una demanda como una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la respuesta del por qué? Mire, 2. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de entrampamiento político, en una confrontación de 2 poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, donde cada uno obviamente va a decir yo tengo la razón. Y esa situación necesita ser delimitada, aclarada por un tercer órgano que conforme a la Constitución es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es importante que sea el Tribunal Constitucional quien lo diga? Porque ustedes recuerden que en 2018 planteamos una acción de inconstitucionalidad contra una modificación que hizo el Congreso precisamente sobre la cuestión de confianza. Entonces, hay un pronunciamiento reciente. ¿Y cuál fue el resultado de esa el resultado de la acción de inconstitucionalidad fue que declaró inconstitucional la modificación que había hecho el Congreso porque se había excedido en sus facultades modificando la cuestión de confianza. Lo que ahora está ocurriendo es que el Ejecutivo es como un péndulo, ¿no? Ahora se ha ido al otro extremo y el Ejecutivo está tratando de decir que en base a la cuestión de confianza puede pedirle cosas al Congreso que son muy cuestionables, y yo digo 2 aspectos de la cuestión de confianza que desde mi punto de vista, en la planteada por el Ejecutivo, tienen que ser revisadas. 1, el plazo. No puede ser posible que te digan que de aquí al 15 de junio, o sea, en términos prácticos, en 10 días, se tengan que aprobar 12 reformas legislativas. Pero son 5, ¿no? O sea, digamos, las que están en la cuestión de confianza son 5. 4 de naturaleza constitucional y hay otras que no son de naturaleza constitucional. Pero igual, al final tú tienes un paquete y vamos a ver cómo lo plantea. Pero puedes ampliar la legislatura también, ¿verdad? Por unos días. ¿Hasta cuánto puedes ampliar la legislatura? Eventualmente hasta la quincena de julio. Ya. Tampoco no es que tengas mucho más margen. El segundo aspecto es lo que el Ejecutivo llama la eventual desnaturalización de las reformas, porque ese es un concepto que no existe, digamos, en la Constitución. Y plantea la siguiente situación. Muy bien, el día martes nosotros votamos una cuestión de confianza en una moción, luego que el premier del Solar la plantea formalmente ante el Pleno, y le damos la cuestión de confianza, que creo que debería proceder, porque hay algunos aspectos que merecen políticas de Estado, por ejemplo, en el tema de alternancia y paridad de género. Pero es que ahí está el truco, ¿no? Truco, pues, porque le pero dices, luego le dices, ¿qué pasa si le das la cuestión de confianza y luego se dan los cambios que los congresistas requieran necesarios? Exacto. Y el premier ya incluye, perdón, en su carta, ¿no? Acudiremos al Congreso a plantear una cuestión de confianza para que se aprueben los proyectos, ¿no? Dice, si el plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada. Así es. ¿No? 1, por eso insisto, son 2 aspectos los cuestionables. 1, el plazo, y el segundo, este concepto que pone desnaturalizarlos. O sea, si es que lo desnaturalizan. La pregunta es, ¿quién dice qué cosa está desnaturalizado o no está desnaturalizado? Ellos ya lo ponen en el ¿No es cierto? Porque lo han puesto. Ya lo ponen en la carta. En su carta. Cada proyecto tiene un párrafo. Exacto. Digamos. Entonces, la pregunta es, si es que para efectos, para ojos del Ejecutivo, para la lectura del Ejecutivo, algo que el Parlamento ha debatido y ha deliberado en reforma constitucional ha sido desnaturalizado porque se cambió una palabra por otra, entonces se habría configurado una vez más la no confianza. Y por lo tanto se habilitaría al Ejecutivo para un eventual cierre del No es la Parlamento. primera vez que el Ejecutivo utiliza el término desnaturalización. Recordemos que en la coyuntura del referéndum ya la había usado, y precisamente en el tema bicameral ahí es la justificación que Vizcarra dice: me han desnaturalizado el proyecto de ley y por eso ahora yo pido que voten por el no. Pero claro, ahí tú sometías a votación. Exacto, voy a hacer una cosa. Lo que ocurre es que el artículo 206 de la Constitución lo que dice es que el Ejecutivo no tiene derecho para observar las reformas constitucionales. Lo que ocurrió en diciembre es que hubo referéndum
y el procedimiento de aprobación de esas reformas se hizo en una primera instancia en el Parlamento y en una segunda instancia con votación popular. Entonces el procedimiento fue distinto. En este caso, las dos votaciones eventualmente se van a hacer en el propio Parlamento. Y el Ejecutivo podría decir, ¿sabes qué? Me has denaturalizado el texto que yo propuse, por lo tanto doy por denegada la confianza y me has hecho pues este truco de haberme dado la confianza formal y ahora yo, para mí, eso no es una confianza válida. ¿Cuál es la consecuencia? Un enorme periodo de incertidumbre jurídica y de incertidumbre política y una posibilidad de mayor agudización en la confrontación del Parlamento con el Ejecutivo. Por eso, estos dos aspectos que estamos planteando. Una demanda competencial que le diga, en la que el Tribunal Constitucional le diga al Parlamento y al Ejecutivo: a ver, señores, tranquilos, vamos a respirar, y aquí la competencia que tiene el Ejecutivo en materia de cuestión de confianza es esta, y ustedes, Parlamento, pueden hacer hasta esto, pero no más que esta otra cosa. De tal suerte que delimita un tercero, el Tribunal Constitucional, delimita lo que es legalmente posible y lo que no lo es. Pero el doctor Blume ya habría adelantado opinión, pues, con lo que con el comunicado de que ha dicho que no se puede observar. Si ese es el caso, se inhibirá en el momento que tenga que tomar una decisión. En buena cuenta, el doctor Blume lo que ha dicho es el Ejecutivo no le puede constreñir al Congreso qué cosa puede y bueno, no pero puede votar para... Yo no me refiero a la opinión del señor Blume, porque la opinión del señor Blume tendrá que ser procesada al interior del propio Tribunal Constitucional. Ahora, pero, a ver, congresista, su bancada ha sido muy dura últimamente con Vizcarra, se han referido incluso a un intento de golpe de Estado. Yo no sé dónde está el intento de golpe de Estado, pero bueno. Pero yo lo que le quería preguntar es, ¿usted no está de acuerdo con el fondo de las propuestas que están puestas en la Constitución? Es que yo creo que sí, pero mire, pero es que hay que diferenciar. O sea, impedimentos para ser candidatos, que se impide ser candidato a quien haya sido condenado en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 años de privación de libertad. Tengo un proyecto de ley sobre eso, pero no en primera instancia, sino con sentencia. O sea, en segunda instancia. ¿Por qué? Porque, otra vez, otro principio constitucional es la pluralidad de instancia. ¿Qué es lo que ocurre en el Perú? Que tú puedes utilizar una infinidad de recursos de nulidad, ¿no es cierto?, de agravios constitucionales y terminar nunca un proceso. De hecho, recuerden que el famoso caso del señor Goyo Santos, él salió elegido estando en prisión. ¿No es cierto? Entonces, lo que no debería ocurrir es que el Estado sea permisible con personas que tienen sentencias en primera instancia. ¿El señor Donaire ya estaba con sentencia en primera instancia? No. No, él no tenía sentenciado cuando estaba en el Parlamento. Ya, ¿no está de acuerdo? Por ejemplo, sí creo que es un tema de política de Estado la alternancia y la paridad de género, es decir, que las listas se formen de manera alternativa hombre-mujer. Eso, por ejemplo, es un asunto que sí podría ser materia... Ya, pero ese es un toque. Pues. No. Ese es un toque. Está porque bien, por supuesto. Ha sido negado dos veces en la reforma. Pues. ¿Las elecciones internas abiertas y simultáneas no está de acuerdo? ¿Usted que representa un nuevo partido sí, no está de acuerdo? Tiene que ser dirigidas por la OMPE. O sea, que las elecciones las dirija la OMPE en un simultáneo. Lo que no estamos de acuerdo es que permitan que un ciudadano cualquiera, por ejemplo, un ciudadano y militante del APRA puede ir a votar a las elecciones de otro partido, Acción Popular. Bueno, pero te genera pues una posibilidad de que haya una distorsión en la voluntad. Los afiliados la idea sería, por ejemplo, es un tema para discutir, que alguien que está afiliado a un partido político no vote por uno distinto. A ver, ¿cuál es el otro? La tipificación de los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información. Otro de mis proyectos de ley. No hay que castigar a los partidos que yo he propuesto todos los presidentes están presos por que eso. Exista el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas. El tipo penal hasta el día de hoy no existe. Y lo hemos denunciado y lo hemos propuesto. Y es además uno de los lineamientos de esta comisión anticorrupción que se formó en el Estado, que se formó en el gobierno todavía cuando estaba el señor. ¿Usted sí está de acuerdo entonces con la eliminación del voto preferencial en las parlamentarias o no? Yo sí. Y mi partido también. ¿Por qué? Porque nosotros proponemos una fórmula distinta. Por ejemplo, que hayan distritos, delimitación de distritos uninominales en determinadas circunscripciones. Por ejemplo, en el caso de Lima, tenemos 36 parlamentarios. Y tenemos que 36 parlamentarios están circunscritos en un solo distrito electoral de 10,5 millones de habitantes. Cuando lo que se podrían hacer es delimitar jurisdicciones más pequeñas para permitir que el ciudadano identifique con claridad quién es su representante ante el Parlamento. El tema de la inmunidad, ¿no la debería haber una instancia distinta entonces? Sí, pero no el Poder Judicial. ¿El TC puede ser? El Tribunal Constitucional... Se supone que ese va a ser el proyecto de ley. Bueno, no, el proyecto de ley dice Poder Judicial. Pero dicen que van a mandar uno nuevo, pues. O sea,
Esa es otra discusión. Yo lo que señor creo... Meléndez que iba a ser el TC. No, yo lo que creo es que lo que debería... él lo ha recogido porque nosotros lo hemos propuesto y a él le ha parecido adecuado y creo que esa es una salida. Pero, por ejemplo, esa es otra discusión que se va a dar. Lo que se tendría que hacer es reconsiderar el proyecto que ya existió para no tener que vulnerar un tema reglamentario que... ¿Usted cree entonces que el gobierno efectivamente tiene una suerte, como dice Jorge del Castillo ahora, como de intención escondida, en realidad de cerrar sí o sí el Congreso? Enrique, la conclusión para mí es bien sencilla. Sí hay que sacar adelante estas reformas. La parte que no es admisible es este plazo que te circunscribe de manera irrazonable a unos días cuando, si es que el objetivo es que esta reforma sea vigente para el proceso electoral del 2021, en realidad tenemos todavía el término de esta legislatura, la que viene hasta diciembre y el inicio de la siguiente del Pero 20. reconocerá pues que el tema de archivar rápidamente el proyecto de inmunidad sin ni siquiera discutirlo, que cuando estás proponiendo el 0.075% de firmas para que los partidos nuevos se inscriban, es decir, 12.000, 13.000, 14.000 afiliados, y se insiste en el predictamen con el 4%, es decir, con 800.000 firmas, no está caminando. Pero te explico por qué. Te explico por qué, Enrique. Porque el mejor proyecto en esa materia es el que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, no el que tiene ni el Parlamento ni el Ejecutivo. Y lo mejor hubiera sido que avancemos en materia de reforma política y del sistema electoral con el código que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no le dieron bola tampoco. No. El Jurado Nacional de Elecciones acaba de presentar un nuevo código. No el que presentó el año 2017 y que luego fue materia de la revisión por la congresista Donaire y el equipo que integramos y que luego lo tiraron al tacho, sino por la nueva propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, en la que revive la figura del 1%. Entonces, hay un trabajo intenso que hacer, sí. Tienen que salir estas reformas, sí, pero no se puede poner esta camisa de fuerza sobre este plazo y sobre esta idea de desnaturalización que nadie sabe qué es. La camisa de fuerza se lo ponen a los locos también algunas veces. Bueno, el Congreso se ha portado racionalmente. No, porque a lo que voy es muy interesante la conversación que hemos tenido, las diferencias que usted me plantea, pero el hecho es que cómo se le dice finalmente a la población, el Congreso le dice, por ejemplo, vamos hay que reconocer mejores reglas, hay que reconocer algo. Por ejemplo, cuando la Comisión de Constitución acordó poner como primer punto de agenda el tema de la inmunidad, todos creímos que era para aprobarlo y darle un gesto a la ciudadanía y a todos de que se iba a sacar adelante esta reforma. Pero en lugar de eso se dijo no, por un tema de legalismo y por un tema de reglamentarismo, esta modificación propuesta corresponde al reglamento, no a la Constitución. Por lo tanto, lo vamos a hacer reglamentariamente. No es que no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en el reglamento del Congreso. Y esto generó lo que ya todos sabemos, pues que una lectura de que falta de vocación para legislar y para sacar adelante esta reforma. Para terminar, ¿cómo opera entonces, si usted está planteando el escenario como lo plantea, cómo debería operar el Ejecutivo? ¿Hace falta negociación? ¿El Ejecutivo está muy solo? ¿No se está dando los procesos de diálogo que se deberían dar? Nosotros dijimos el fin de semana, cuando se anunció el presidente Vizcarra que iba a plantear la cuestión de confianza, que la cuestión de confianza debería ser el inicio del diálogo, para retomar un diálogo democrático. Pero cuando va el premier del Solar y plantea estos términos, lo que parecería es que el propio Ejecutivo no tiene intención de sacar adelante este diálogo, sino más bien de poner elementos que petardeen el diálogo, y eso es lo que hay que corregir. Gracias, Gilbert Violeta, por acompañarnos. Un placer, Enrique, gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracas. Estamos pues en días de discusión constitucional, ¿no? Previo a lo que va a ser el martes, esta cuestión de confianza que, como vemos, de todas maneras pues son hechos nuevos. Se habla de si todo es discutible o debatible, hay opiniones de constitucionalistas de uno y de otro lado. Hoy el propio presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, emitió un comunicado también en el cual, digamos, marca una cancha. Otros miembros del Tribunal Constitucional, como la señora Ledesma, han salido al frente para decir que esto no es un acuerdo del TC. Bueno, estamos con el doctor César Landa, constitucionalista, expresidente también del Tribunal Constitucional, para que nos ayude a aclarar el panorama. Doctor Landa, gracias por estar con nosotros, un gusto verlo después de un tiempo. A ver, lo primero, y lo acabamos de discutir también con Gilbert Violeta, tiene que ver con toda esta situación. Él lo que está haciendo es presentando 2 recursos al Tribunal Constitucional para que defina básicamente hasta dónde llega la atribución del Ejecutivo a la hora de presentar una cuestión de confianza como esta y qué es lo que puede hacer el Congreso. Cuando hablamos de naturalización y desnaturalización,
a qué tiene derecho el Ejecutivo a exigir. Entonces el Ejecutivo ha dicho, bueno, yo te presento estos 5 proyectos de ley, estos son los innegociables, por decirlo de alguna manera, en estos me baso para la cuestión de confianza, y la naturalización o desnaturalización, mejor dicho, se expresa en tal y tal punto. ¿Eso tiene derecho a presentarlo el Ejecutivo tal cual? Para Violeta es una camisa de fuerza inaceptable, inconstitucional. Bueno, yo considero que las tensiones políticas son normales en una democracia donde hay pluralidad de ideas, pero ciertamente hay que buscar los consensos y la estabilidad para resolver los conflictos, ¿no? Y llegado a este punto, claro, pretender judicializar la política planteando un conflicto de competencia, lo único que podría producir es la politización de la justicia, el tribunal, donde la política tiene poco que ganar y la justicia mucho que perder, ¿no? De modo tal de que la solución creo que debe darse en la arena de la política, que es donde corresponde, en el marco obviamente de la Constitución, y el presidente ha utilizado el instituto de la moción de confianza para poder llevar a cabo reformas que han estado dilatadas o paralizadas en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Que la población el 9 de diciembre la expresó mediante el voto ciudadano, mayoritariamente, que era importante y urgente la reforma política y la reforma judicial que no se viene dando. Para ello, Vizcarra presentó una cuestión de confianza, precisamente porque habían pasado en ese momento más de 40 días de presentadas el paquete de reforma de justicia, y él dijo, oye, pónganse las pilas, ¿no? Y pasen estos proyectos de ley para que podamos llegar al referéndum, ¿verdad? Y efectivamente se pusieron las pilas con esa cuestión de confianza. La naturaleza de esta cuestión de confianza es distinta, ¿no? O sea, porque no solamente está diciendo pónganse las pilas para debatir esto, sino que me apruebas esto. Y completo, el comunicado de Blume hoy dice, el presidente de la República no está habilitado constitucionalmente para imponer al Poder Legislativo la aprobación del contenido o alcances de una ley de reforma constitucional por ser aquella una norma de rango constitucional respecto a la cual el citado artículo 206 prohíbe al presidente observarla. ¿Qué nos quiere decir ahí Blume? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Claro, la moción de confianza que la Constitución reconoce puede llevarse a cabo de manera facultativa cuando se instala un nuevo gabinete y pide el voto de confianza sobre políticas generales y las medidas que se derivan de ella, ¿no? Pero también hay un voto de confianza, digamos, no obligatorio, sino facultativo cuando el Ejecutivo quiere plantearla. Y la naturaleza es la misma, es decir, tiene que plantear con claridad la materia y en este caso establece un plazo de la urgencia que me parece está en el marco de esa potestad, porque la propia sentencia del Tribunal Constitucional, la 016 del año 2018, una acción de inconstitucionalidad, que el tribunal declaró que era inconstitucional las reformas al reglamento del Congreso, donde se establecían limitaciones a la posibilidad, por ejemplo, que un gabinete censurado pudiera reconstituirse con algunos ministros del gabinete pasado, ¿no? O que el reglamento del Congreso señalaba que no podía plantearse como moción de confianza, por ejemplo, propuestas legislativas que estaban en curso o también procedimientos de control parlamentario en curso, ¿no? Y el tribunal dijo que eso era inconstitucional, de modo tal que siguiendo la decisión colegiada del Tribunal Constitucional, el presidente, me parece que en el marco de la Constitución, no viola esta cuando establece materia específica y plazo específico para garantizar, digamos, que las tareas del Parlamento no se distorsionen como ocurrió el año pasado, donde en materia de bicameralidad realmente se trató de dar la vuelta. Hay una lección aprendida ahí, o sea, ahí en ese momento el Ejecutivo dijo, debate esto, y al final voltearon el tema de la bicameralidad al punto que el presidente debió rechazarla. Los estándares altos de control del financiamiento ilegal de los partidos políticos, ¿no? Pero finalmente se aprobó. O también en materia de el tema, otra materia de no reelección inmediata, también hubo cierto debate si eso era para un sistema bicameral, pero no para un sistema unicameral, ¿no? En todo caso, yo creo que hace bien en el diálogo político precisar cuáles son los términos para que el Parlamento se pronuncie, ¿no? ¿El Tribunal Constitucional va a tener que emitir un pronunciamiento? O sea, ¿va a ser el órgano que vaya a tener que trazar la cancha? Yo creo que el tribunal no es un órgano de consulta, ni tampoco de opiniones, ¿no? Sino de decisiones judiciales cuando se presentan demandas. De modo tal que el tribunal habla a través de sus sentencias. Obviamente que los miembros del tribunal podrán expresar opiniones libres, pero podrían estar adelantando un juicio, ¿no? Lo cual también pone en incertidumbre la imparcialidad con que podría resolver una causa que se presente. Como claro, claramente el doctor Blume ya adelantó opinión en este caso. Bueno, no conozco exactamente, pero pareciera que sí, ¿no? De modo tal de que eso es un tema que dificulta o limita la independencia e imparcialidad de un tribunal expresar
de manera tan abierta opiniones que no se condicen con una sentencia, en todo caso, que se haya expresado. Según usted, la Constitución y la legislación es lo suficientemente clara entonces para definir en qué punto estamos. Y la sentencia. Claro, ¿no? que sí. Y eso debería llevarlo incluso probablemente el Premier o el Ministro de Justicia el martes al debate, ¿no? Para poder aclarar Seguramente cuáles son los usará términos. todos los argumentos jurídicos necesarios. Su opinión sobre la posibilidad... A ver, el otro tema que me parece es que tenemos, tal como la está planteando el Ejecutivo, una cuestión de confianza, digamos, en dos tiempos, ¿no? Entonces, una es la presentación de la cuestión de confianza que se va a dar el martes mismo, que seguramente se votará, porque se supone que la votas ahí mismo, ¿no? Habrá una deliberación previa, ¿no? Ya, ¿no? porque Claro. efectivamente lo que reclama el Ejecutivo es que hasta que no se aprueben estas 5 reformas claves, el Ejecutivo considerará que no se ha validado la cuestión de confianza, así la voten previamente. Claro. Eso también tiene un fondo legítimo, constitucional, porque esto sí creo Claro, que es algo casi nuevo, ¿no? Es algo nuevo, ciertamente, y entonces hay que interpretarlo en el marco de lo que es la Constitución. Si se pide un voto de confianza sobre determinadas políticas, y esas políticas, en este caso, se han expresado en normas legales, cuando se aprueben esas normas legales es que se ha configurado finalmente la confianza que se ha recibido, ¿no? Puede haber una confianza nominal, simplemente, Claro. ¿no? Artificial. Claro, claro. Sí, compadre, te doy la confianza y de ahí te apruebo cualquier cosa. Así es. Entonces yo creo que es sensato y razonable en una negociación política. Yo acepto tu confianza en la medida que apruebes lo que yo te he presentado. No solamente cuando digas si te doy la confianza y después veremos, ¿no? Ahora, en estos pues correos de brujas que se Ya. desatan, ¿no? En días como estos de tensión política ya se está hablando de que si realmente hay un sector del Congreso que quiere que se cierre el Congreso para efectivamente volver a la famosa reelección del 2021. Es decir, si tú convocas a elecciones complementarias, ¿no? Se consideraría que es un periodo nuevo y que el congresista de hoy, ¿no? El tan bien considerado en promedio congresista de hoy, podría presentarse a las elecciones del 2021. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso también es nuevo, Sí, ¿no? bueno, yo creo que hay que apelar a lo que es un principio democrático básico, es la voluntad popular, ¿no? Ajá. Y esta se ha manifestado el 9 de diciembre con el referéndum constitucional para que no haya una reelección inmediata de los congresistas en una situación de normalidad, como se le preguntó, es decir, si hay una reelección parlamentaria de 5 años, claro está, no puede ser candidato. Ahora, que la circunstancia pueda producir que haya la negatoria de un voto de confianza y se abra elecciones para un periodo complementario. Que es terminar el mismo periodo. Es terminar el mismo periodo, claro. Yo creo que invalida a los congresistas actuales presentarse el 2021, ¿no? Porque es el mandato popular expresado en las urnas, ¿no? De modo tal que es una interpretación bajo un principio democrático. Ahora, que pueden haber interpretaciones legales o leguleyas, seguramente Sí, podrá haber muchas, ¿no? que Pero creo van a que la darse. voluntad popular en una situación de crisis es la que debe resolver esa tensión. En las democracias parlamentarias aparece precisamente el adelanto de elecciones o la moción de censura para devolver al pueblo, que es el soberano, la capacidad de decidir sobre el conflicto entre dos poderes del Estado electos por el pueblo, para recomponer, repartir las barajas nuevamente y saber entonces qué mayoría es la que tiene el Ejecutivo o no. De modo tal que eso es lo más sano en una democracia, ¿no? Para terminar, doctor Landa, el presidente ha dicho ahora que el tema del referéndum como en reemplazo de la segunda votación, ¿no? Para las reformas ¿cómo no? constitucionales, no está en agenda. Sin embargo, algunos ministros, en fin, se ha discutido, según lo que ha trascendido en el Consejo de Ministros, como una eventual opción, ¿no? O sea, parte de esta discusión. Podría darse, conversábamos hace algunos días con Jorge Nieto, el exministro, y él también apelaba a que de repente era momento de volver a consultar al gran elector, de volver a consultar al ciudadano para poder ratificar de repente estas reformas si es que son lo suficientemente pues Sí. importantes y determinantes. ¿Podría ser un escenario? Yo creo Porque que estamos hablando de 2 votaciones. ¿Cómo no? Yo creo que a nuestra el Congreso. democracia le falta que el pueblo esté más activo, meterle Es- pueblo a la democracia, así ¿no? es. Que no solamente en la opinión pública, en las encuestas, sino que participe, ¿no? Y el referéndum constitucional ha sido un mecanismo de expresión el año pasado que sirvió para aliviar, ¿no? La tensión con el conflicto y manifestar qué es la voluntad popular. No solamente cada 5 años, sino también con el referéndum, que es un instrumento constitucional que se usa en países democráticos, Suiza, Uruguay, ¿no? Y entre otros, de modo tal que es una forma que a lo mejor nuestra democracia está necesitando para evitar que la tensión únicamente recaiga entre el Parlamento opositor y el gobierno con sus políticas, ¿no? Yo creo que es saludable también. No hay que para el pueblo. asustarse entonces No, yo creo que al no es contrario, una democracia saludar, ¿no? plebiscitaria como la llaman No, algunos, claro el hecho que de
asistir a las urnas para refrendar decisiones políticas de este Que calibre. son de En Colombia pasa trascendencia. cada rato, digamos, y nadie se rasga mucho las vestiduras por eso. No, es acostumbrarse que la democracia no solamente es delegar facultades, sino el ciudadano es responsable de decisiones políticas fundamentales en situaciones más aún de crisis, claro, de manera informada, con un debate público y con las decisiones racionales que corresponden en el marco de la Constitución, ¿no? Yo creo que eso haría muy bien a nuestra democracia, refrescarle, metiendo pueblo a la democracia, ¿no? Interesante. Gracias, doctor César Landa, por Buenas su noches. Gracias. aporte esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más en Canal. Le damos la bienvenida a Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, por supuesto, ex vicepresidente de la República. ¿Cómo está, señor Márquez? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ustedes han emitido una nota de prensa en la cual se invoca a los poderes del Estado a mantener el diálogo y trabajar en función del país, ¿no? El gremio sostiene que tras presentación de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo es necesario conservar la unidad nacional colocando siempre al Perú primero. Y usted ha dicho, respetar la independencia de poderes es fundamental si queremos preservar la institucionalidad del país. Es momento de dejar de lado las polarizaciones y enfrentamientos por el beneficio del Perú. ¿No se está respetando la independencia de poderes? ¿El Ejecutivo no está respetando, cree usted, la independencia de poderes frente al Congreso, como algunos personajes del Parlamento aluden? No, sí se está respetando. Yo creo que el presidente, cuando ha propuesto esta moción de confianza, está usando los mecanismos constitucionales que están permitidos. Lo que nosotros queremos empezar diciendo es que nosotros somos una institución que considera que es necesario estos cambios políticos porque no podemos seguir una nueva elección con todos los errores que se han cometido y con todo lo que ha sucedido con en las 5 o 6 elecciones presidenciales. Y no solo nosotros nomás, sino que todo el Perú piensa en eso. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos, por supuesto que nosotros queremos que haya cambios, pero ese cambio tiene que hacerse dentro de un esquema en el cual haya un debate, ¿no? Y aspiramos a que el Congreso le dé, apruebe la moción de confianza para que en estos días que le quedan, pues, y yo digo estos días porque la verdad es que un congresista ya sabe de qué se está hablando, o sea, no es que no es cosa nueva, ¿no? Acá yo creo que es como que si a mí me pregunten algo de industria, yo ya sé porque tengo años en esto, igual un congresista. Entonces, para mí, lo principal es que se haga lo que el pueblo está esperando que se haga. Eso es muy importante, que se respete lo que está sobreentendido, porque uno le pregunta a cualquier persona y dice cierren el Congreso. ¿No? Cualquier persona, un taxista, cualquiera. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Eso de ahí se tiene que revertir, eso no es bueno para el país. ¿Un cierre al Congreso sería perjudicial, por ejemplo, para la economía en estos momentos? Un cierre al Congreso, vamos a ver desde el punto de vista qué pasa acá en el interno y qué pasa externamente, ¿no? Externamente, el Perú, a través del Banco Central de Reserva y a través del Ministerio de Economía, ha mantenido una política macroeconómica en el lado monetario y en el lado fiscal excelente. Nuestra gran fortaleza, ¿no? Nuestra visión de afuera es de que el Perú está bien manejado y siguen viniendo los inversionistas, ¿no? Y dentro de esta visión, el hecho que se cierre el Congreso, lo que pasaría es de que hoy esos inversionistas están como por la pelea entre la China y Estados Unidos, están queriendo ellos volver a Estados Unidos porque es más seguro para ellos. Entonces, ¿qué sucede si tú le das una excusa como para decir, no, acá no sé qué es lo que va a pasar y comienzan a retirar su... Puede haber una fuga de inversiones y de capitales. Más que nada de los bonos y eso sí nos perjudicaría a lo que es la macroeconomía, definitivamente, ¿no? Ahora, en el lado interno... Ahí primero va a haber celebración, seguramente, porque muchos van a celebrar si se cierra el Congreso, como usted mismo lo acaba de decir. Ah, por supuesto. ¿No? Nosotros, mira, los empresarios no estamos de acuerdo con eso. O sea, no deseamos eso. No, pero digo, un buen porcentaje del país va a salir a celebrar, aunque la fiesta nos puede salir cara. No solo cara, sino que mira a ver lo que pasaría. No, mira, el Perú está creciendo por el mercado interno. Ahora está más o menos arriba del 3%, ¿no?
Eso nos pronostica que si sigue así podemos llegar al 4, como dice el Ministerio, 4.2 por ahí. Algunos dicen que menos, pero estamos en ese borde. ¿Eso qué te significa? Eso te significa puestos de trabajo. El hecho que bajemos a 3, como podría suceder, ahí perderíamos como más de 100.000 puestos de trabajo. Y entonces esos que están celebrando, ¿de qué van a celebrar? No van a tener, ¿Me entiendes? no van a tener con qué. Ahora, si tenemos que resumir la agenda que demanda hoy mismo la Sociedad Nacional de Industrias al gobierno, ¿cuál es esta? La agenda es que tenga un diálogo con el Congreso de tal manera de que puedan llegar a un entendimiento en esta necesaria nuevos protocolos políticos. Eso es lo que deseamos, que haya un entendimiento, y creo que ahí lo importante es que se den cuenta de que sí va a haber consecuencias económicas malas para el país. Yo he leído ahí en un periódico que dice que no, que este año de repente no crecemos y después crecemos, pero ojo, mira lo que puede suceder. Cierran el Congreso, hay nuevos congresistas, gana, por decirte, un partido propenso a ser una constituyente, y eso sí para el país. Ahí sí los empresarios se paran. Además, te cuento una cosa, el 80% de la inversión es peruana. Y entonces ahí vamos a tener unas consecuencias que no sabemos qué puede pasar. Cerrando con otro tema específico ya a su sector. Hay industrias muy vulnerables en este momento. La industria textil no levanta cabeza, la metalmecánica pasa también por momentos difíciles, y claro, entonces se ve mucho el desarrollo de la economía peruana en unos sectores muy enfocados, pero otros que son intensivos en mano de obra no les está yendo bien, y eso se está reflejando incluso en las cifras de empleo en algunos casos. ¿Qué es lo que ustedes reclaman para ese tipo de sectores? Nosotros hemos estado con el ministro de Economía hace 2 días, le hemos propuesto que, si bien es cierto, hay sectores que el Ministerio está considerando, como son la acuicultura, la forestal y ahora el turismo, esos son sectores que van a funcionar de acá a 4 años. El mismo ministro lo ha dicho. Nosotros lo que le proponemos es sectores que se puedan reactivar en los próximos 18 meses, antes que ellos se vayan. Y le hemos dicho confecciones, pesca para consumo humano y servicios. Son sectores en los cuales ya hay capacidad instalada. Ya hay capacidad instalada. No tienes que hacer una nueva fábrica, no tienes que hacer una nueva inversión. Pero hay capacidad instalada que está relativamente ociosa. Está ociosa. Pero ¿qué es lo que ustedes reclaman como estímulos? Nosotros, en el tema, por decir, de pesca de consumo humano, lo único que proponemos es de que se destrabe todos los problemas que hay para exportar pesca, concha de abanicos y todos estos productos pesqueros. Y ahí básicamente lo que el sector le dice: señores, déjenme exportar. Lo que nosotros proponemos es exportación no tradicional, que significa puestos de trabajo formales. Esa es nuestra apuesta en la Sociedad Nacional de Industrias. Y en el sector de confecciones lo que decimos: arréglenos los contratos de exportación no tradicional, y básicamente lo que decimos es: destrábenos algunas cosas, pero no le estamos pidiendo gasto fiscal. ¿Pero destrabar qué quiere decir? Destrabar significa, por decir, que lo que se hizo en el gobierno anterior, de que alguien podía exportar, y si quería exportar más iba a un taller más pequeño y le decía: fabrícame esto, pero esta empresa se llena con 100 trabajadores, por decirte, ¿no? Le da ocupación a 100 trabajadores, y cuando se acaba este trabajo, esta empresa no puede terminar la relación, porque el gobierno anterior dijo que lo que es servicio no se quedan estables. Flexibilización laboral para sectores específicos. No, pero para algo que ya existía. No es flexibilización laboral, porque yo no quiero que me digan que estoy pidiendo una cosa
es una interpretación del Ministerio de Trabajo de que quien hace servicios para alguien que exporta también debe tener el derecho. Nada más, eso es todo. Y para terminar, ¿qué les dijo el ministro? El ministro nos dijo que, bueno, nosotros fuimos a hablar sobre estos temas, fuimos a hablar también sobre el tema de cómo combatir la informalidad, y ahí hay varios temas en los cuales estamos de acuerdo, y por supuesto que después de 8 meses estamos comenzando una relación con el Ministerio de Economía, que a mi criterio es el ministerio que enmarca a todos los otros ministerios de la producción, ¿no? Todo pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces nosotros estamos iniciando una nueva relación con el ministerio y creo que eso es lo positivo. Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. El 12 y 13 de junio se celebra CADE Educación 2019 con una nómina interesantísima de expositores nacionales e internacionales. Gonzalo Galdós es el presidente de este evento y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Galdós? Muchísimas gracias por esta invitación, Enrique. Las expectativas, por supuesto, para CADE 2019. Hablaba usted una palabra fuera de cámaras que me encanta, atajos. Porque evidentemente por todos lados nos encontramos con una barrera, un tremendo muro donde se ve claramente que la educación, tal como se ha llevado a cabo en el Perú, es cada vez un lastre más grande. Hay evidentemente una reforma en marcha, hay muchos recursos puestos en juego, ahí se supone un compromiso de política pública, pero al mismo tiempo vemos 5 o 6 ministros, ¿no?, en los últimos 2 años, ¿no? Un sector que sin duda se ve afectado, finalmente comienza a verse retrocesos en los avances educativos escolares, lo cual es pues ya para jalarse los pelos, ¿no? Se hace la estadística mucho más en un periodo de tiempo mayor. Exacto. Los ministros no llegan a tener un año de gestión. Eso es un escándalo. ¿Qué propuesta quiere usted proyectar para este CADE 2019? Bueno, en realidad es el producto de la reflexión de un comité organizador que me honra en presidir y que está configurado tanto por educadores del sector público como del sector privado y una serie de líderes empresariales que pretenden contribuir en esta línea de formación ciudadana en diversos campos, ¿no? Como pueden ser tanto en el sistema público, formal, como el sistema privado, educativo, pero también a través de las instituciones. No podemos deslindar responsabilidades de que la formación ciudadana es un trabajo que se hace en la casa, se hace también en las instituciones educativas, pero también se hace en la calle. Y hoy en día para nuestros jóvenes y adolescentes, la nueva calle son las redes sociales. Y ellos están en búsqueda de información acerca de cómo comportarse, cómo tratarse entre ellos a través de la. Y uno ahí tiene que ser pues pesimista porque las redes sociales definitivamente no son espacios de ciudadanía en su gran mayoría, ¿no? Definitivamente, pero hemos renunciado a tocar el tema y creo que es una buena oportunidad para empezar la discusión de fondo. La discusión de fondo es qué rol tenemos todas las instituciones y tenemos todos los líderes en el país para formar ciudadanos. Encuesta Mundial de Valores que ustedes citan, ¿no?, del 2018. 10 de cada 10 peruanos opina que es muy difícil confiar en los demás. 10 de cada 10 peruanos. Por otro lado, 5 de cada 10 consideran a los demás peruanos racistas. De acuerdo a esta primera encuesta nacional sobre diversidad cultural y discriminación, ese mismo año se reportaron cerca de 121.000 casos de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, y más de 140 casos de feminicidio. Y 26.000 casos de violencia escolar en el mismo periodo de tiempo. Ese es un indicador terrible, ¿no? Sí. ¿Y cómo ir revirtiendo esta situación? Hemos conversado también con la ministra de Educación, ¿no? Efectivamente sobre casos de bullying, sobre casos de violencia contra las niñas, ¿no? Seguimos discutiendo el tema del enfoque de género, ¿no? Hay padres de familia que realmente ven esto como una cosa abominable, y cuando uno vemos la cifra de embarazo adolescente, de abuso sexual contra niñas en edad escolar, pues te abre los ojos, ¿no?, a una realidad que está ahí y que es inevitable negar. O sea, una realidad como esa no es sino el reflejo de un problema de fondo mayor, ¿no? Y es que no nos hemos preocupado por una educación transversal en que no solamente los conocimientos que se imparten en clases sean evaluados y sea esa la forma en que medimos el progreso de nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo también tiene que ser evaluado por la capacidad de formar ciudadanos con ese perfil que queremos para un Perú
que pueda ser sustentable. ¿Abandonamos los valores? Hemos abandonado los valores, hemos abandonado la educación cívica. Eso es vital, eso fue un punto muy importante y más a la luz de los resultados. Y ha evolucionado también muchísimo el concepto de ciudadanía, ¿no? Hoy en día la ciudadanía no puede estar solamente restringida al concepto de lo que es la nacionalidad, al concepto de lo que es la ciudad o el barrio. Hoy en día nuestros jóvenes y adolescentes consideran la ciudadanía como un concepto global. Esa es una de las razones por las cuales tenemos que ver cómo podemos tener ese balance entre la responsabilidad ciudadana con el entorno donde uno vive y también esa capacidad para aspirar a progresar profesionalmente y tener, como cualquier otro profesional, cuando egresa al sistema educativo, la posibilidad de emplearse plenamente. Lo acabamos de ver en una universidad inmensa, la que le acaban de decir, usted no enseña bien, usted no puede seguir impartiendo educación universitaria. Eso también es todo un lío, todo un problema. La promesa del título universitario en el Perú ha sido negada, ha sido traicionada. Sí, no solamente la promesa del título, hemos abandonado también la cobertura del sistema educativo, ¿no? Si miles de postulantes tienen que esperar por una vacante en una universidad emblemática, eso significa que algo estamos haciendo mal. No se han movido prácticamente las vacantes en universidades públicas. No, porque ¿no? Todo el déficit ha sido ocupado por el privado. Pero el presupuesto ha ido fundamentalmente a hacer crecer el gasto corriente. No se ha empleado en aumentar la capacidad instalada y la clase media emergente está demandando educación de calidad. Y la educación de calidad tiene que ser entendida también como una educación integral donde el concepto de ciudadanía forma parte de eso, ¿no? Casos interesantes que nos resulten cercanos para mirarnos en un espejo y poder mejorar. Casos internacionales, me refiero. El caso de México, por ejemplo. En el caso de México hay una iniciativa, va a estar Esther Olda, que es una de nuestras expositoras, y donde una iniciativa de trabajo... Qué interesante cargo el de la señora, exdirectora del Programa Nacional de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación Pública. Y donde se demostró que se pudo reducir en 30% el nivel de violencia escolar gracias a un tratamiento y una intervención progresiva dentro del sistema escolar mexicano. Ese es un claro ejemplo de que se pueden hacer... tener iniciativas y se pueden tener proyectos que claramente detengan esta escalada que se está produciendo en el país y que es consecuencia del abandono, sencilla y llanamente. O sea, decimos que la educación es importante, decimos que ocupa el primer lugar de la agenda política y sin embargo, a pesar del aumento presupuestal, sabemos que no es un problema de recursos, es también un problema de gestión, es un problema de los profesores. Profesores que no son ni siquiera inmigrantes digitales, profesores que rechazan ver a las redes sociales o los medios digitales como una forma de soporte para el modelo educativo y tenemos que claramente enfrentar ese tema, ¿no? Tenemos que tocarlo, todavía no hay soluciones integrales, pero tenemos que tocarlo y este CADE pretende tocar, el CADE de Educación pretende tocar todo lo que tiene que ver con la formación ciudadana porque es urgente. La coyuntura nos está indicando claramente que no podemos postergar más el tema y si queremos ciudadanos y queremos un país sustentable, tenemos que formar esos ciudadanos desde hoy. Se supone que el nuevo currículo que comentábamos tiene, ocupa una preeminencia muy importante, precisamente el tema de ciudadanía y valores. La ministra Flor Pablo encabeza su nómina de conferencistas. ¿Qué les dice la ministra? ¿Cómo está ensamblando el ministerio con esta dinámica? Estamos sumamente optimistas con esta ministra porque, como ya lo ha mencionado en algunos otros foros, la formación ciudadana ocupa una de las prioridades centrales del ministerio. Esperemos que tenga el tiempo y que tenga los recursos necesarios para que esta verdadera reforma que tiene que ver con una formación integral de las personas rápidamente ocupe el lugar que le corresponde en la agenda y la opinión pública fundamentalmente esté dirigida a ver cuál es la responsabilidad que nos toca a los medios de comunicación. Eso le iba a decir, rol de la sociedad. Tienen ustedes una ponencia, ¿no? El rol de los medios de comunicación, sector público, empresariado y líderes sociales en el desarrollo de la ciudadanía. El rol de los medios no puede ser bien evaluado, ¿no? Tal como estamos. ¿No? Y no puede ser soslayado. No se puede hacer un intento de formar valores y conductas y comportamientos cívicos en la casa y en la escuela si los medios de comunicación también no colaboran en este esfuerzo. Porque los medios de comunicación
son conscientes que tienen una responsabilidad en la formación de conductas, de comportamientos, de roles, de modelos, etcétera. Y entonces es impactante porque el consumo de los medios de comunicación, no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino los medios de comunicación a través de las redes sociales, el consumo que tienen nuestros jóvenes y adolescentes es muy alto de ese tipo de contenidos. Así es. E influyen muchísimo. Y tenemos Y influencia. uno diría que el consumo de los padres también es alto, ¿no? Cada vez más alto. Ese ha sido un cambio, pero sísmico, ¿no? Sí. En los últimos años, con impactos todavía no bien medidos, creo, que ¿no? no podemos predecir todavía, ¿no? Ha bajado, ha achatado, yo creo, el nivel crítico de la sociedad en general. Bueno, el rol de la escuela y la familia va a ser otro punto. También se debate el rol de la familia. Estos sectores conservadores, los que hablaba, reclaman, ¿no?, que el rol de la familia pues sea finalmente el que va por delante, ¿no?, que el rol de la escuela sea subsidiario y que no les van a decir cómo criar pues a sus hijos. ¿Dónde encaja el rol de la familia en la perspectiva de ustedes, de cada? Siempre posiciones absolutistas de ambas partes suelen no necesariamente acercarse a la verdad, ¿no? O sea, la familia tiene un rol fundamental porque definitivamente las instituciones educativas son para formar y no para reformar, o sea que la familia tiene que jugar un rol primigenio. Pero por otro lado tenemos una familia en la cual es una generación que probablemente no conoce lo que ha sido la migración digital, que no conoce a lo que están expuestos los adolescentes, que no saben lo que son las redes sociales con la intensidad que tienen sus hijos. Entonces hay una necesidad para empezar de tener información, de tener todos estos casos de otros países para no cometer los mismos errores que cometimos y de elevar el debate. Y el debate tiene que estar circunscrito a cuál es el rol de la familia, del Estado, cuál es el rol de la escuela pública, privada, cuál es el rol de las instituciones de la sociedad civil, cuál es el rol de los medios de comunicación, porque todos tienen un rol en la formación ciudadana. No es que podamos delegar ese rol de formación ciudadana solamente a la familia, solamente a la escuela, o solamente a los medios, ¿no? Un último comentario. Tienen una ponencia muy interesante, o un momento, ¿no?, muy interesante, que va a ser Ciudadanos Felices para el Perú que queremos. Ese es otro tema, ¿no? La variable de felicidad está más presente ahora como una meta y como algo en lo cual hay que trabajar. Probablemente hace algunas generaciones no se hablaba de la felicidad, ahora hay otros quienes dicen que la felicidad, o antes se decía que la felicidad está sobrevalorada, ¿no? Sí. Y que en realidad había momentos de felicidad en medio de un valle de lágrimas. Claro, como que era un balance. Si el balance era positivo, uno podía considerarse feliz, ¿no? ¿Cómo se interpreta, se lee la felicidad desde la educación, o se debería perseguir desde la educación hoy en día? Finalmente, ¿qué es lo que aspiramos los peruanos? Los peruanos esperamos a tener una sociedad sostenible. ¿Qué cosa es una sociedad sostenible? Es una sociedad con tolerancia, una sociedad con libertad, una sociedad con respeto, con valores, con capital social, que seamos capaces de colaborar entre nosotros. Y todo, ¿cuál sería el objeto último de tener ese tipo de conducta y comportamiento como sociedad? El bienestar de todos. La búsqueda del bienestar, entendiendo que el bienestar puede tener una expresión llamada felicidad, es finalmente el objetivo que todos los ciudadanos deberíamos tener. No podemos buscar la felicidad personal si no estamos buscando que la felicidad sea a través del bienestar compartido. Y un niño o niña feliz en la escuela, pues es un indicativo de que las cosas marchan bien, pues, ¿no? Sí, evidentemente. Siempre y cuando esa felicidad sea producto de la motivación que tiene por aprender. Porque no puede haber aprendizaje sin motivación. Y cuando a veces decimos que un niño está feliz de ir al colegio, tiene que ser producto de su motivación y su curiosidad por aprender. Aquí me están motivando a terminar el programa porque se nos ha terminado el tiempo. Si me permite, solamente una invitación para que todos aquellos que estén interesados en el evento, pues ingresen a cadeeducación.com. Y ahí van a encontrar toda la información que requieren para asistir al evento. Hay 2 y 13 de junio, hay tarifas para los asociados de IPAES, para los no asociados, y ahí van a encontrar ustedes toda la información. Correo electrónico cadeeducacion@ipae.pe, y de todas maneras pues la central telefónica 243-3461, el anexo 109, este evento interesantísimo, el 2 y 13 de junio en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Gracias, Gonzalo Galdós, gracias, Enrique, por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo. Tengan ustedes un excelente fin de semana y nos reencontramos la próxima, que les aseguro muy tranquila no va a ser. Buenas noches.